A las 5 con Alberto Padilla, pero sin Alberto Padilla, pero sí con Eli, porque hoy es martes de Eli Feinsack. ¿Cómo estás, Eli? Muy bien, Fernando, ¿vos qué tal? Muy bien, muy bien. Pues tranquilo, hablando de un tema, la verdad es que desconocía de estos dispositivos. Ellos hablan de reducción de daños. Sí, venía escuchando, digamos que hasta las 5:30 que venía en el carro, venía escuchando la Sí, sí. entrevista. La reducción de daños es un tema importantísimo en muchos órdenes de la vida que por lo Sí. menos ayuda a eso, a reducir daños. Efectivamente, y reducción de daños es algo que este gobierno de Costa Rica no sabe hacer. Entremos de una vez. Así que, A ver si podemos hacer reducción de daños, a Eli. ver si hacemos reducción de daños. Mira, a mí cada día me cuesta más leer a este gobierno, entender cuál es el rumbo. Bueno, creo que es que no hay un rumbo, ¿verdad? Pero escuchar un día al presidente pedirle a los diputados que apruebe el rebajo salarial para las personas que van a huelga, para que una semana después los taxistas amenazan con un movimiento de paro e inmediatamente le ceden todas sus pretensiones, cosa que hicieron ya con la Caja Costarricense del Seguro Social. Me parece que no está claro el propio presidente de qué es lo que se necesita. Yo iba a hacer hoy un comentario acerca de lo positivo de toda esta incertidumbre que se está dando en el país con tanto movimiento huelguístico, y yo creo que es que está quedando cada vez más claro para los costarricenses que estas huelgas son única y exclusivamente para proteger privilegios. Tenemos a los educadores en las calles, tuvimos a los médicos y a los profesionales de las ciencias de la salud protestando, ahora tenemos a los taxistas, hoy en la mañana escuché que el sector pesquero también, ¿verdad? Y el hilo conductor en todas estas protestas es, de alguna manera, mantener privilegios o regresar a privilegios que tenían anteriormente. Los pescadores no quieren regulaciones que sirvan para la conservación del recurso marino, y por supuesto que la regulación tiene que ser equilibrada, ¿verdad? Que se permita desarrollar un negocio pesquero en respeto con la sostenibilidad del océano, ¿verdad? Pero nuevamente los educadores están defendiendo en este momento su derecho a irse a huelga 3 meses como el año pasado sin tener ninguna consecuencia absolutamente, ellos sin tomar en cuenta el daño, que le han causado a los estudiantes. Los médicos y los profesionales de las ciencias de la salud se fueron a huelga simple y sencillamente para preservar algunos de los más odiosos privilegios que existen en el esquema de remuneraciones del sector público en este país. Entonces, creo que a la gente cada día le queda más claro eso. Y hay mucha gente que ya está empezando a clamar y a empujar y a trabajar por un cambio, por reformas estructurales en este país que nos permitan dar un paso adelante y salir de esta situación que lo que ha provocado es estancamiento económico, mayor inequidad, mayor injusticia en la sociedad costarricense, con una tremenda disminución de la productividad. Me preocupa tremendamente que hoy ya el gobierno cede a la pretensión de los taxistas de ser indemnizados por la entrada en operación de las plataformas tecnológicas de transporte, cuando en realidad lo que tiene que suceder es que se venzan los contratos de concesión de los taxistas y cuando se vayan a renovar entran en las nuevas condiciones, cuando ya hay otros operadores en el mercado, el que lo quiera tomar lo toma, el que no lo quiera tomar no lo toma. Esta noción de la indemnización al taxista es una noción válida en países donde el taxista paga por el derecho de ser taxista. En España, un taxista hace 3 o 4 años pagaba 200 o 300 mil euros por el derecho a operar un taxi. En Nueva York, ni hablar. En Nueva York, la Autoridad de Tránsito de Nueva York hace subastas públicas y la gente compra el derecho de tener una placa de taxi. Llegaron en ocasiones a cotizarse por encima del $1.000.000. Entonces, claro, esas personas han sufrido un menoscabo
no solo de su negocio, sino también de su patrimonio, porque se han endeudado para poder adquirir estos permisos. En Costa Rica a los taxistas se les renueva automáticamente la concesión, cosa que debería ser ilegal. Una concesión no debería jamás renovarse automáticamente, pero se les renueva automáticamente, no se les exige absolutamente nada. La enorme mayoría no invierten en renovar la flota, con lo cual están contraviniendo sus propios contratos de concesión y por lo tanto no deberían, en su enorme mayoría, de acceder a una indemnización. Me parece que esto nuevamente es un chantaje al gobierno. Me parece que la gente ahora ya tiene claro que el gobierno está en temporada de ofertas y rebajas y que cualquiera que salga ahora a la calle va a obtener como mínimo un descuento, ¿verdad? Va a obtener lo que quiera porque el gobierno no sabe para dónde va, no sabe cómo lograr calmar la situación que ciertamente se le está saliendo de las manos, pero no es cediendo a todas las pretensiones que lo va a lograr. Más bien, cada vez que cede a las pretensiones ridículas de algún sector, incentiva y motiva a otros sectores para que salgan a protestar. ¿Y lo positivo? Es que dijiste, estabas diciendo que venía algo positivo y yo dije... Sí, claro. Lo positivo es que, como te decía, que la gente se está dando cuenta finalmente de cuál es el modus operandi de estos huelguistas, de la gente que sale a protestar, y que esto está un poco amalgamando la opinión pública costarricense detrás de la noción de que sí es necesario hacer reformas importantísimas, de que es necesario ponerle coto al despilfarro con el gasto público, ponerle coto a las injusticias que se dan en la remuneración de los empleados públicos, y que, bueno, nos metieron los impuestos y se suponía que esto venía con la contraparte del recorte del gasto, que hay un montón de instituciones ahora tratando de salirse de ahí. Y insisto, lo positivo para mí es que finalmente pareciera haber un vuelco en la opinión pública costarricense. Tradicionalmente era una opinión pública muy silenciosa, muy de pensar de que al leviatán estatal había que alimentarlo con todo lo que él quisiera, porque el Estado es bueno y el Estado nos protege y el Estado nos alimenta y el Estado nos resuelve todos los problemas. Y finalmente terminamos con un Estado que en alguna época resolvió problemas, pero hoy se ha convertido en un lastre no solo para la economía nacional, sino un lastre para los proyectos de vida de cada uno de los costarricenses. Ahora, decías antes que las injusticias, que es, digamos, la desigualdad imperante en Costa Rica, que crece y crece fuertemente desde hace ya muchos años, que la pobreza que no se reduce, es decir, las injusticias sociales no vienen en todo esto que has detallado, en realidad vienen de previo, ¿no? Vienen de previo, pero en los últimos... O sea, que se han construido con años, ya décadas, de políticas que las han generado. A ver, cuando tuvimos la crisis de 1980, el nivel de pobreza llegó a andar en el orden del 50%. Después, con las reformas post-crisis, esto empezó a disminuir hasta que llegamos al orden del 25-22%. Y ahí empezó, digamos, la contrarreforma. O sea, desde el 94 no se reduce significativamente la pobreza. Así es, tenemos 25 años con la pobreza estancada. 20%. Pero ¿qué ha pasado en esos 25 años? Duplicamos la inversión en educación, del 4% del PIB al 8% del PIB. Hoy somos uno de los países que más gasta como proporción del PIB en atención o en asistencia social, atención a la pobreza. No disminuye la pobreza. Claro que no disminuye la pobreza. Si para vos repartir un colón, tenés que gastar otros 4 colones en burocracia, en alquileres de edificios, etcétera, etcétera. Entonces, hasta en corrupción. En corrupción y en un montón de cosas, ¿verdad? De ese colón que sí repartiste, hay un porcentaje muy importante, que es lo que se llaman las filtraciones, que es un colón que le está llegando a personas que no lo necesitan. Ahí está la corrupción, digamos, en ese apartado en particular, ¿verdad? Y entonces, sí, claro que esto es un problema que tiene que ver con todo lo que ha sucedido en estos últimos 20 o 25 años. La pobreza disminuyó del 84 al 94, y a partir del 94 para acá se estancó, pero a partir del 94 para acá volvimos a impulsar ese estatismo rampante
que de alguna manera se le había puesto freno producto de la crisis. Insisto, duplicamos la inversión en educación, la calidad de la educación no ha mejorado. Habría que revisar en cuánto han crecido las cuotas de la seguridad social, pero las listas de espera más bien han crecido. Médicos que se gradúan y que no logran aunque obtener... en camas, por ejemplo, hay un crecimiento en la seguridad social. Sí, sí, claro. De atención. Después de la crisis o con la crisis de 1980, todos los indicadores del número de camas por, o más bien el número de pacientes por cama o el número de pacientes por médico, etcétera, todo eso se desplomó, ¿verdad? Bueno, más bien se disparó. Claro. Cada vez más pacientes por médico, cada vez más pacientes por cama, etcétera. Entonces sí, ha habido un crecimiento, ha habido una inversión, se han creado nuevos hospitales, se han construido hospitales para reemplazar hospitales viejos, etcétera. Pero seguimos teniendo, o sea, la inversión es marginal comparada con el crecimiento en las remuneraciones. Y entonces, la parte gruesa de estos incrementos presupuestarios se ha ido a engordar las billeteras de unas pocas decenas de miles de costarricenses, financiadas por los otros 4 millones y resto de costarricenses, que usualmente son de clases más bajas que quienes reciben estas remuneraciones engordosas. De todas maneras, el modelo, digamos, económico imperante también desde digamos, de los años 90 hasta acá ha sido el mismo actual, básicamente. Sí, claro. Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, básicamente, y Partido de Acción Ciudadana han mantenido el mismo tipo de políticas. Vos les llamás de un engrosamiento excesivo del Estado, sin embargo otros le llaman un favorecimiento excesivo a multinacionales, a distintas entidades que también generan un lucro que finalmente se llevan capital hacia otros países y no necesariamente se reinvierte en Costa Rica o da realmente mayor bienestar más que algunos trabajos. Y nuevamente son políticas públicas erradas las que se diseñan en este país, donde, mira, el fin de semana estuve en la zona de Juan Viñas, Tucurrique. En Tucurrique se había instalado una fábrica de brasieres en régimen de zona franca. Estuvo exactamente 10 años. ¿Por qué? Porque en aquel momento el régimen de zona franca te ofrecía una exoneración de 10 años y a partir del año 11 debías empezar a pagar impuestos. Entonces, fue el propio diseño de la política pública la que expulsó a Vali de Tucurrique. Pero entonces, esos empresarios utilizan la medida de presión de me llevo la pelota para jugar a otro lado, y es una medida de presión de un grupo. No, eso no es una medida de presión. El inversionista extranjero simplemente se va. No le interesa, al final de cuentas, lo que pasa o no pasa en el país, digo, en el sentido de que si se va a ir del país, ya no le importa lo que pasa en el país. Pero, ¿qué diferencia hay con una huelga, por ejemplo, que puede afectar a algunas personas? Un empresario que agarra la pelota y se va a jugar a otro país. A ver, yo no estoy defendiendo, y yo he sido muy crítico en mi discurso de estas... 30 segundos. Yo he sido muy crítico de estas políticas que generan exoneraciones para un montón y que al final de cuentas hace que recaigan los impuestos nuevamente sobre los mismos. Los mismos que son los que pagan el IVA, el top 8% de los asalariados que pagan renta sobre los salarios, las mismas 450 o 500 empresas grandes contribuyentes que son los que terminan pagando la cuenta de absolutamente todo en este país. Y pagan los salarios de los médicos y pagan las pensiones de los maestros y pagan todos los abusos y todas las gollerías y además tienen que pagar porque tenemos al sector más dinámico de la economía completamente exento. Eso tampoco está bien. Creo que hemos creado un sistema de privilegios, y lo he dicho yo reiteradamente, privilegios que benefician a algunos sectores del sector privado y a todo el empleo público. Y algunos sectores del empleo público, podríamos decirlo también. Sí, digamos que el hilo se rompe por lo más delgado y los policías son los que siempre llevan palo, ¿verdad? Y hay otro sector administrativo y funcionarios que tampoco tienen grandes... pero tienen anualidades que no tenés en el sector privado, tienen un montón de beneficios que, si bien no se comparan con los que pueden tener en la caja o en el MEP, siguen siendo... Bien, nos tenemos que ir, Eli. Seguiremos la conversación.
El próximo martes quizás, si Alberto nos deja. Gracias, Muchas gracias, gente, por continuar en sintonía. Y ya siguen las noticias, así que nos vamos. Pura vida, hasta luego.